En voz alta escucho yo, analizan cine y show, películas y más, con amigos a charlar. Cada episodio es genial, con risas y sin igual. Saber más de cada trama, así paso mi semana. En voz alta voy a oír historias para compartir. En voz alta es mi lugar, cine y series sin parar. Hola, muy buenos días. Somos Vicky y Agus, y esto es En Voz Alta, un podcast en el que analizamos libros y películas. Hoy tenemos el honor de analizar un reciente éxito mundial, La Sociedad de la Nieve. Entonces, podemos empezar diciendo que la película se estrenó el 13 de diciembre del año pasado en Uruguay y 2 días después en España. Y se estrenó después, el 4 de enero de este año, mundialmente por Netflix. El director de esta película es Juan Antonio Bayona y el rodaje tuvo lugar en Montevideo, en Sierra Nevada, específicamente en Prado Llano, La Hoya de la Mora y Laguna de las Yeguas, y bueno, obviamente en los Andes. Esta historia comienza con la fecha del 12 de octubre de 1972, en el que un grupo de rugbyers de Old Christians partió hacia Santiago de Chile en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, desde Montevideo. Llegaron a Mendoza y, al verse afectados por el peligroso clima de la montaña, decidieron esperar al siguiente día. Faltando 1 hora para el aterrizaje, aquel viernes 13, el avión se estrelló ferozmente contra la montaña. Pasaban los minutos, que terminaron en horas, para que luego pase a ser un total de 72 días en ese infierno. Tristemente, de 45 pasajeros, solo 16 chicos sobrevivieron. Entonces, las preguntas que vamos a responder durante estos 2 episodios en los que vamos a hablar de esta maravillosa película son: ¿por qué contar una historia que ya conocemos? ¿Por qué contarla de vuelta? Y más que nada, ¿cómo se narra el horror? Porque más adelante vamos a hablar de esos aspectos que no son tan hablados cotidianamente. Entonces, la investigación previa que se realizó antes de hacer la película constó básicamente en hablar con los supervivientes y las familias, intentar hacer contacto con ellos para saber cómo era realmente la historia, para no dar datos falsos o que quizá no estaban bien relatados. Sí, Bayona se tomó un trabajo de 10 años para completar toda la información y crear esta película que terminó siendo un éxito. Bueno, a esto podemos compararlo con Viven, que fue una película que en un principio intentó de relatar lo que pasó en los Andes, pero que no estaba bien relatada porque no era una película nativa, o sea, de Uruguay. Entonces, por ejemplo, podemos ver que los pilotos, voy a hacer el énfasis en los pilotos, que se los veía tomando mate sin prestar atención, como una falta de respeto a la cultura uruguaya y argentina, que en realidad no se sabe lo que sucedió. Claro, por eso ya en La Sociedad de la Nieve hay como objetivo demostrar la duda que tenían los pasajeros a la hora del choque, ya que nunca se supo qué pasó ahí adentro, como para demostrar que están tomando mate o estaban desconcentrados a lo que sucedía. Es más, de hecho podemos ver cómo en una parte se muestra la cabina donde estaban los pasajeros y uno de los supervivientes, que los que terminaron siendo supervivientes, hizo un chiste. ¿Quién era el superviviente? Carlos Páez fue el que hizo el chiste sobre atar sus cinturones para no desperdigar sus cuerpos por los Andes, lo cual terminó sucediendo. Esto terminó siendo muy Adivino. claro, como que terminó adivinando lo que se terminó sucediendo. Entonces esto puede demostrarnos que estaban divirtiéndose en la parte de atrás y no se preocupaban por las turbulencias porque pensaban que no iba a terminar en nada, ya que antes de salir del aeropuerto, un piloto que acababa de aterrizar les dijo que estaba perfecto el clima y que podían salir, que no había tantas turbulencias. Además, ya habían hecho un viaje a Santiago de Chile, por lo cual estaban bastante confiados. Como punto esencial tenemos el cuerpo, que se puede ver desde 2 perspectivas, la de los supervivientes y la de los actores. Pero entonces, una pregunta que la mayoría debe estarse preguntando: ¿por qué los actores tuvieron que engordar para luego adelgazar? Bueno, los actores engordaron 5 kilos debido
a que en su peso natural, si luego tenían que adelgazar durante toda la peli, todo el rodaje, iba a ser poco sano para ellos. Sin embargo, siempre estuvieron de la mano de nutricionistas y médicos que estaban por cualquier cosa que pase. Ahora vamos a pensar al cuerpo desde otro punto de vista, la antropofagia, en la que los que iban sobreviviendo durante los 72 días se iban alimentando de sus amigos ya muertos. No tuvieron que matar a nadie para comer. Esto consistía en, comer la carne humana para seguir sobreviviendo a aquellos días. Sí, yo quiero agregar que al principio la mayoría, por no decir todos, se negó a comer la carne porque eran sus amigos después de todo, o sea, no paraban de ser sus amigos, pero dejaron de verlos como personas, empezaron a verla como proteína, como comida, porque necesitaban sobrevivir, no iban a ellos morir porque los otros sabían, porque tenían que seguir adelante. Claro, los primeros días creían que los iban a rescatar, por eso la mayoría, algunos se negaban a comer, pero luego veían que se iban consumiendo y nadie llegaba al rescate, por lo que los llevó a todos a alimentarse de sus amigos muertos. Quiero agregar que hubo un grupo de chicos, los primos Strauch, que eran los que ellos mismos ofrecieron a ser los que cortaban la carne para que luego puedan ser alimentadas. Y me parece muy bueno que los chicos consideraron, que no querían mostrarle a los que estaban, los que iban a comer la carne, no querían mostrarles a ellos cómo cortaban los cuerpos, también por la salud mental de los que seguían sobreviviendo. Entonces decidieron poner un montículo de nieve para que los que estaban adentro del avión tomando refugio no vean cómo cortaban. Claro, ellos contenían la locura de los que comían luego, más tarde. Además, se utilizaba mucho la opción de comer la carne con hielo. De esa manera no se sentían tan culpables, ya que la carne no se veía mientras se alimentaban. Hay una escena muy emotiva en la que Roberto Canessa, luego de ser encontrados por el arriero catalán, entierra una media con carne humana, simbolizando que el espíritu de sus amigos fallecidos ya descansaría en paz y sus restos no serían más alimento, sino que volverían a ser cuerpos humanos. Los amigos de los supervivientes podrían descansar en paz sabiendo que habían ayudado a la supervivencia de sus compañeros. Ya que en ese punto no eran amigos, no eran espíritus, eran alimento y nutrientes que necesitaban para sobrevivir y no consumirse. Bueno, por otra parte, no queríamos dejar de mencionar la gran edición y efectos especiales que hizo Bayona durante toda la película. Bueno, podemos más que nada nombrar no solo los efectos especiales, que hay mucha variedad, que serían por computadora, los maquillistas, todos los actores doble de riesgo, los muñecos, la edición. Por ejemplo, una de mis partes favoritas fue cuando durante el choque, el corte perfecto que hacen de la continuidad del movimiento entre que los actores cambian a ser muñecos para mantener a los actores sanos de que no se hagan daño ellos tampoco. Una parte maravillosa también fue cuando 4 actores caminaban por Sierra Nevada, en la toma eran Sierra Nevada, pero sin embargo todo el espacio eran los Andes. La edición y el adjunte de 2 espacios diferentes. Por otro lado distinto, volvemos al tema de la diferencia entre Viven y la Sociedad de la Nieve. Básicamente, lo que ya hablamos de Viven, de lo que sucedió con los pilotos, que es una falta de respeto para la cultura, y además no había investigación de fondo. La historia en Viven, no había contacto con las familias, entonces no se sabía mucho lo que realmente había sucedido, que en comparación con la Sociedad de la Nieve esto es muy distinto. Es muy importante también que esta historia uruguaya se haya narrado en su lengua nativa, en el español, ya que Viven, por ejemplo, que es en inglés, es como que mancha de alguna manera la cultura. Es como un tipo de crítica, una crítica destructiva hacia nosotros, los argentinos y los uruguayos, refiriéndonos a todo este tema de los pilotos del que hablaba Agus.
También la traducción que pasa de ser, el inglés pasa a ser idioma neutro y no se termina de rodar en un idioma coloquial que podamos todos relacionarnos con él. Mientras tanto, si se rueda en uruguayo, o sea, en uruguayo, en el español más cotidiano, más coloquial, tiene como ese sentimiento de familiaridad con los personajes que te puedes terminar de relacionar como esto, esto podría pasarnos a nosotros. Claro, da un parte, ya que haciendo que se narre en su lengua nativa, da una voz más realista a los que no volvieron. Además, esta historia creció con muchos de los que ahora son adultos, entonces es como muy importante que la historia sea contada desde el verdadero punto de vista. Entonces retomemos. ¿Por qué contar una historia de vuelta que ya conocemos? Esto se debe a que la primera película, la cual se narra en inglés, no cuenta todo desde un punto humano, como el de La Sociedad de la Nieve, que se narra desde el punto de los supervivientes o de los que no volvieron de alguna forma más realista, más humano. Otra pregunta que tengo yo es, ¿por qué esta película en comparación con Viven tuvo tanto éxito mundial? Porque Viven no fue tan conocida como es esta actualmente. Podemos discutir que por los efectos especiales, que es lo que ya dijimos, que porque está bien narrada y porque habla también de la perspectiva de los que no volvieron. Pero también podemos verlo de otra parte, de que es nativa del país donde sucedió y que están involucrados en el trasfondo todos los actores y los supervivientes tuvieron relación entre sí. Esto creó mucho revuelo también, aparte. Bueno, esto es todo por hoy. Nos pueden seguir escuchando en nuestro próximo capítulo, en el que nos adentraremos un poquito más en la historia sobre todos estos temas de la Sociedad de la Nieve. Vamos a hablar del camino del héroe, de lo que tuvieron que pasar, del narrador, que está muy bien contado en la película, ya que te cuenta de otra perspectiva que no estamos tan acostumbrados a ver. Y luego esta conexión que dijimos de los supervivientes y cómo está narrada la película. Así que espero que vengan para el siguiente capítulo. Chao.